Bienvenidos amigos de Cuaderno Borrador La Mula. Esta vez, si ustedes tenían muchas dudas de cómo los peruanos consumimos información, si hacemos un doble check, vemos si las fake news se dan, porque hay muchos mitos de que los peruanos somos desinformados, ¿no? Que nos dejamos llevar por lo que dice el vecino, el amigo, el compadre. Bueno, muchos de estos mitos se acabaron con el informe de Sherlock Communication y vamos a hablar con Amanda Bucó sobre este informe que les voy a presentar. Les voy a pasar los slides conforme los tengamos, que está impresionante y que va a desbaratar muchos mitos sobre cómo los peruanos nos informamos. Muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad, Cristina. La verdad que el informe de Sherlock está bastante intenso y bastante complejo en relación a los grupos que buscan información, y no solo pensar en personas que tienen acceso a la Internet o que están en las capitales. Este año buscamos evaluar y analizar un poco más del consumo de medios más allá de los grupos que suelen ser retratados en los medios, ¿no? Pensar en las comunidades más alejadas, en las favelas en Brasil, en las comunidades de pueblos originarios en Perú, en Brasil también, que buscan y dónde consiguen esta información, cómo se sienten también representados en los distintos medios de comunicación, además de entender un poco más sobre el consumo de medios en general, como hicimos en el informe del año pasado. Este Te comento informe, un poco efectivamente, y me como preguntas dice Amanda, igual. es enfocado en comunidades excluidas de América Latina, que son los lugares no comunes en que otras encuestadoras van. O sea, es una prueba ácida. Para los que no conocen el término de prueba ácida, es el lugar más extremo y que sí puede ser generalizado para el resto de la muestra, ¿no? Si aquí pasa esto, pasa en el resto del universo censado. Amanda, ¿cuáles son los principales hallazgos que encontraste a nivel de América Latina? Primero, porque el año pasado hicimos esta misma encuesta y retratamos un poco sobre el consumo de medios en América Latina. Pero al analizar del año pasado a vimos que el año pasado hicimos un panel online y llegamos a los principales países. Pero al hacerlo a través de Internet, entendemos también que muchas personas en América Latina no tienen acceso a Internet, no están en lugares que pueden entrar en las plataformas y las maneras que solemos usar para hacer estos tipos de encuesta, y decidimos hacer este año el estudio buscando un poco más activistas y representantes de distintas comunidades excluidas en América Latina y entender un poco la visión de más allá de las capitales, más allá de un general de cada país. Este estudio lo hicimos a más de 3.000 personas en las 6 principales economías de América Latina: Brasil, Argentina, México, Colombia, Perú y Chile. Y además de esta encuesta online, hablamos con activistas en todos los países y también hicimos una encuesta específica en la región de la Amazonia brasileña, ahí casi pegada a peruana también, y las favelas de Brasil. En relación a los grupos excluidos, obvio que no podemos tener toda la representatividad de todos los grupos o entender cuáles son sus perspectivas, pero hablamos con personas y activistas en las comunidades de pueblos originarios, tanto en Brasil como en Perú, con un representante de la comunidad LGBT, con un grupo de medios que también trabaja con el acceso a las personas con discapacidad, con una editora de género de un periódico muy conocido en Argentina, y por ahí va. Así, para entender un poco más qué cambia en la comunicación y cómo
cómo la información llega a estas personas que están ahí en las regiones más alejadas, que son importantes para la toma de decisiones tanto de los países como de empresas que están buscando traer información y ofrecer productos y generar este contenido a la población de cada país. Algo importantísimo de esta encuesta es que los resultados dan un latinoamericano que sí se informa y que sí cruza la información. O sea, si bien a veces no les llega, disculpen, lamentablemente no les llega toda la información porque no tienen la capacidad adquisitiva de pagar un diario o de repente de acceder a una radio para escuchar, ellos buscan además de forma proactiva la información en redes sociales. O sea, no solo se sientan a esperar que les llegue la información, sino que son activos buscadores de data, información y cruzan la data. Porque este informe también habla sobre las fake news y cómo los consumidores cruzan esta información. Que también es el mito, ¿no? Que los latinos no cruzaban información y lo primero que les llegaba era lo que asumían como verdad. Sí, dentro de la encuesta, especialmente en Perú, descubrimos que el 95% de los encuestados dijo que ante la duda verifica la información y las noticias que ve en las redes sociales antes de compartirla. Y el 39% de los peruanos verifica las noticias en fuentes oficiales o utiliza los medios de comunicación para el fact-checking. Entonces, cuando ves, por ejemplo, muchas personas reciben información falsa y las comparten sin dudar, no descubrimos con la encuesta que no es verdad, que por lo menos el 30% hace una búsqueda rápida en Google. Y a pesar de en el informe general vemos que hay sigue habiendo, ¿no? La crisis de los medios tradicionales, más personas yendo a las redes sociales, a los medios digitales. Los medios tradicionales son vistos como fuentes de información veraz y confiable para el fact-checking. O sea, si recibo algo en WhatsApp que creo que no está bien, voy a buscar, no solo en Google, pero en un medio tradicional, en doble check, como una búsqueda más exhaustiva, más dura, ¿no? No solo me busco que esté en Google porque puede publicar cualquier persona en Google, sino busca que además esté escrito por un periodista. Y algo que también me llama la atención de tu encuesta, que confíes, y ahí también hablamos sobre confianza en la encuesta. La valoración que le dan al trabajo del periodista, ¿no? En primer lugar, si no me equivoco, es tu familia. Tú crees la información que llega a tu familia, sobre todo en el caso peruano. De ahí viene los científicos, lo cual significa una revalorización de esta profesión a lo largo de la cuarentena. Y de ahí, en el caso peruano, venían los periodistas. Exacto. Acá en el Perú se pensaba que, por ejemplo, y eso muchas empresas caían en adquirir los servicios de influencers, que la gente le creería más a un actor, a un influencer, que a un periodista o a un científico. Entonces ahí hay una alerta para las empresas, ¿no? Deben mover sus estrategias de comunicación hacia personas que puedan dar mayor validez a lo que ellos dicen. Exacto. En relación en general sobre las personas que más se confían o no, el 80% dijo que confía plenamente en los periodistas y el 46% dijo que lo confía en los científicos como fuente de información, y eso aumentó bastante con la pandemia, ¿no? A quién buscamos y en quién confiamos cuando hay tanta información disponible, porque vas todos los días en las redes sociales, en distintos canales nos llegan informaciones muy distintas y ahí vemos la confianza que tienen en los periodistas, en las personas que tienen una base educativa para dar esta información. Y los políticos, bien, queda como el 66% de los peruanos no confían para nada en los políticos, y en general en toda Latinoamérica son los que menos se confía para cualquier cosa. Y ahí vemos un poco de cómo estamos la situación. Y ahí ver que
que confían más en personas que detienen esta información, ¿no? El científico, el periodista, que está en la base del análisis antes de pasar esta información. Y la familia y los influencers quedan un poco para atrás. En Perú, por ejemplo, se confía más en la familia que en los influenciadores online. Efectivamente, eso me llamó mucho la atención, porque se ha trabajado antes de la pandemia mucho con influencers, porque las marcas decían, es que la gente les va a creer, es que la gente lo va a comprar, pero en el momento de la verdad nos estamos dando cuenta que no es así, ¿no? Y es saludable porque con toda esta información de salud, donde tiene que estar la fuente de confianza, está en el lugar correcto, en los científicos. Dime, ¿qué es lo que más consumen los latinos? ¿Periódicos, radio, TV, medios online? En relación a la televisión, fue el que sigue siendo el medio más importante para América Latina, quizás porque llega a muchos hogares y la imagen también, ¿no? Las personas cada vez más están más involucradas en la imagen que en leerlo, pero obviamente de años para acá, cada vez menos los periódicos impresos se leen o se compran o tienen acceso a esto, sobre todo en la pandemia. También porque significa un presupuesto, ¿no? Y cuando aprietas exacto, desaparece eso. Es el primero que se va. En relación a confianza en los medios, para los peruanos, la televisión es el que más se confía, el 39%, seguido de los portales web, las redes sociales y la radio, y luego al último los medios impresos. Lo que me sorprendió bastante del informe en relación a confianza y a lectura y escuchar es que los brasileños y los peruanos son los únicos países que crecieran, que aumentaran el consumo de noticias por la radio. El 14%, si no me equivoco, en Perú, escucha por lo menos todos los días las noticias por la radio. Entonces significa que el peruano sí está informado. O sea, un 14% de los peruanos sí busca información siempre. Por la radio, aunque sea. La radio, exacto. Y por la televisión aún más. Creo que la cuestión de información y de estar informados es que sí se informan, pero hay muchas informaciones al mismo tiempo en distintos canales y no sé bien cómo lo balanzan, ¿no? Cómo lo procesan y cómo toman sus decisiones, porque ahí con la pandemia sobre todo, hay un consumo muy masivo de información y también la posibilidad de llegar a información falsa o información más direccionada a un lado o al otro. Y esto se ha dado más aún porque hemos estado nosotros en periodo electoral, un periodo electoral sui generis, fuera de lo común, y creo que esto angustió a muchos peruanos en la búsqueda de data e información, ¿no? Nos ha llevado a eso. Otro de los hallazgos que me pareció interesante fue lo de los diarios. Se decía ya desde hace 10 años más o menos, los diarios están por morir, pero acá parece que ya le estamos poniendo el último clavo en el ataúd. Aquellos que no tienen versiones digitales, fueron. Sí, sobre todo porque ves que en los últimos años los impresos estarían más cerca de la televisión. Hoy está como por último de la confianza, y aunque el 26% de los peruanos aseguro que lee los periódicos todos los días, hay muchos que todavía ya los medios impresos están por último en nivel de confianza y ha disminuido bastante los que compran el periódico. Puede ser algo de también la crisis económica, mucha gente ya no corta los gastos de comprar periódicos, pero ves que es un cambio al digital, a la imagen, ¿no? Los videos que sean por las redes sociales o la televisión atraen más atención de las personas y
no se sienten. También lo que vimos mucho en el informe es la cuestión de representatividad. Muchos medios tradicionales no llegan o no se direccionan a toda la población o a estos grupos excluidos que vimos en el informe. Y ahora con el Internet y más acceso a la información, se puede crear los portales web y periódicos independientes que buscan información relevante y de una manera un poco más direccionada a estos distintos públicos, y ahí se va dispersando un poco también la audiencia, ¿no? Entrevistaron a Cecilio Soria, él es promotor y defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Perú. Él es miembro de la comunidad originaria Shipibo Conoiba, y bueno, es una de las más representativas de la Amazonía peruana, ¿no? Que tiene mucho voz y voto en las inversiones que se realizan en esta zona. Me pareció recontra interesante, yo no conocía su programa, y es por una ignorancia total, que se llama La Voz Indígena a la Hora Chipiba. ¿Este programa es en Shipibo o es en castellano? Porque también esta comunidad trata de mantener vivo su lenguaje. Sí, exactamente. Por lo que entiendo es en Shipibo, y con el equipo que trabaja con nosotros en Perú lo sabrá mejor porque estuvimos hablando con él bastante, pero fue bastante interesante esta conversación porque lo que dijo Cecilio es que lamentablemente muchos medios de comunicación se enfocan mucho en el punto de vista limeño de la capital y dejan de lado la información que se puede compartir de los 48 pueblos indígenas que tienen y que son ciudadanos peruanos también, ¿no? Nos explicó un poco sobre cómo hay un cambio, ¿no? Todas estas comunidades, estos pueblos originarios tienen mucha información relevante en relación a la cultura, a la medicina, sobre todo en este momento, a la gastronomía, y que se puede compartir de una manera positiva a los pueblos, a los peruanos, pero no tienen tanto espacio para este cambio. También hablando con uno de los representantes indígenas de Brasil, dijo él mismo, ¿no? Hay muchos, los medios generales de comunicación hablan mucho sobre crímenes, sobre los crímenes. Totalmente de acuerdo. Sí, sobre extractivismo, sobre todos los problemas que se tienen, las quemadas, todos estos problemas, pero no hay un espacio para que la gente que vive ahí cuente sobre lo que vive y qué puede compartir positivamente, ¿no? Todas las cosas del otro lado. Y se sienten muy discriminados los indígenas en relación a los medios de comunicación, ¿no? Ellos tienen muchas cosas, una riqueza cultural, tanto la peruana como la brasileña, y se quedan mucho en los temas negativos, los problemas medioambientales, y no tienen mucho espacio, porque también no hay tantos esfuerzos a pesar de los esfuerzos que hay del Estado de comunicar en lenguas originales en algunos programas oficiales y todo eso, no hay tanto programas o canales que pueden llegar a esta población que está alejada de la capital o alejada de este tipo de medios. O sea, ellos observan que no solo sus noticias no tienen eco en la provincia, sino que también medios de comunicación no llegan a su área, más que los medios oficiales. No les llega tanta información. Yo hablé con el representante indígena de Brasil y dijo que en la pandemia, cuando tuvieran que llegar a estas poblaciones mucho más alejadas en Brasil, en la región de la Amazonia, y que no tienen ni conexión de internet, ni radio, no llega señal y todo eso, lo que hicieron fue subieran en un barco con un megafone y crearan también una cartilla, como un papel escrito con imágenes para explicar por qué tienes que usar la mascarilla, por qué tienes que lavar las manos, que es el coronavirus y todo eso, y llevaran por el barco hablando con él, como con una radio, el megafone, qué es y por qué se tiene que tomar cuidado, ¿no? Y fueran como personalmente hablando con cada uno de los líderes de estos pueblos en la orilla del río,
para que transmitieran esta información. Es re Entonces loco, ves mucho como, sí, una diferencia entre la capital y estas regiones que existen y hacen, como si ves cuántos indígenas, cuántas personas existen entre Brasil, Perú, en toda nuestra región amazónica, son personas que tienen, que hacen parte de nuestros países y que tienen voz también, votan, compran, son electores, decisores. son decisores del país y no les llega la información para que tomen sus decisiones y toda su riqueza cultural también ni siempre es representada por los medios de la capital que lo ponen en un hueco así de ¿Y los pueblos qué está indígenas pasando y qué todo eso. redes utilizan más? ¿Twitter? ¿Facebook? En relación a, porque la encuesta la hicimos en Brasil, direccionada a estos pueblos, y el WhatsApp es el que más lo usan. Más porque creo que es una cuestión de conexión de Internet también. Por ejemplo, al hablar con este representante que nos ayudó a compartir la encuesta en las personas que viven en la Amazonia, me dijo que la Internet solo funciona en algunos pueblos cuando encienden la electricidad, porque pasan todo el día sin electricidad. A la noche, tantas horas del día antes que se vayan todos a dormir, encienden la electricidad. ¿Y cómo En hacen para esta vender sus productos? pequeña hora... O sea, ¿sería imposible para ellos vender sus productos si solo tienes, me estoy poniendo a pensar, ¿no? Un emprendedor de Lima que usa intensamente el WhatsApp, intensamente el Facebook para vender sus productos, buscar comercio exterior, buscar vender afuera. Para ellos, esta falta de conectividad definitivamente representa una brecha digital brutal que no les permite tampoco crecer económicamente. No estoy diciendo ya del colegio, económicamente. Sí. Sí, exactamente. Y lo que dijo en relación a todo, ¿no? Ni todos tienen un smartphone. Entonces, además de tener solo poco tiempo con Internet, a veces comparten entre otras personas el mismo celular. Otra cosa, lo que vimos también en relación a accesan más a las noticias en la Internet a través de redes sociales, pero no tanto en los sitios de noticias, porque, por ejemplo, vas a comprar un producto o quieres bajar una aplicación, la Internet no tienen tanta... ¿Ancho de banda? Como no tienen tanto acceso así a la Internet para que puedan estar leyendo un sitio web de del comercio, no sé cuánto va, pero a veces les tarda mucho para cargar las cosas o descargar cosas. Entonces, es un aprendizaje también que muchas empresas que quieren llegar a esta población tienen que pensar un poco en cuál es su estrategia para llegar a esta población. No, si tienen un servicio o una página web, si tarda mucho a cargar o si hay problemas con relación a pago también, ¿no? En estas regiones pagamos mucho cosas en dinero también, ¿no? Y en transferencias y todo eso. ¿Cómo llegar a estas personas? Porque son también consumidores. Y vimos eso también en las favelas en Brasil. Es un poco distinto, ¿no? Es mirar fuera totalmente de la caja, ¿no? Pensar cómo hacerlo. Por último, para ya no quitarte más tiempo, el tema del LGTB. Me pareció interesantísima la entrevista que hicieron a Enrique Torres Molina, que es un activista mexicano, ¿no? Yo pensé que este tema estaba mucho más desarrollado en México de lo que pude leer acá de Enrique, ¿no? Como que no tienen acceso, las noticias son enfocadas de forma negativa, repetimos quizás lo que está pasando con las comunidades indígenas, no son tomadas en cuenta sobre sus puntos de vista más allá del LGTB, ¿no? O sea, como que es algo que yo he sentido últimamente cuando entrevistan a economistas, todos son hombres, como si no existiera una economista mujer, ¿no? o no una economista LGTB, ¿no? O sea, exacto, no sé. Sí. Tanto en la entrevista que hicimos con Mariana en Argentina para hablar de género
Y con Enrique en México, para hablar de la comunidad LGBT, pensamos y vimos que todavía hay mucho camino que seguir y hay mucho espacio para dar, ¿no? Lo que comentó Enrique es que no, cuando ves a los medios de comunicación, ellos necesitan entender que la inclusión y la diversidad no es algo bonito que tienes que tener, ¿no? Ahora es la moda, hay una campaña, es el día LGBT, vamos a poner la bandera del arco iris, los colores, somos todos ahí positivos, pero hay que considerar la inclusión como un imperativo. Tienes que contratar personas, tienes que dar espacio y voces a esas personas y involucrarlas en todo el proceso de creación y distribución, el proceso creativo y las tomadas de decisiones de las empresas. Eso hay mucho que seguir, y una cosa que Enrique también sugiere, porque ve que con la parte internet creativa, ¿no? Exacto, y cómo los medios digitales han creado un espacio para expresión de estas comunidades, ¿no? Si ya no me veo tan representado en los periódicos o en la televisión, crean otros tipos de canales en las páginas web, en sus propias comunidades de Facebook o otras redes, un lugar que pueden ser oídos y que pueden expresarse, y que ahí van a tener más visibilidad y también personas que hacen parte y que están interesados, ¿no? Puede ser por eso que ya muchos medios impresos no son comprados, no solo por la crisis. Si los medios tradicionales no se adaptan a la nueva sociedad, a la nueva realidad de América Latina, van muriendo cada vez más y están cavando su propia tumba. No somos nosotros que le estamos dejando de leer, ¿no? Dejamos de leer, dejamos de comprar un periódico cuando vemos que hay otras alternativas de comunicación que llegan y que son más representativas y que llegan a las personas y traen la información de la manera que buscamos. Algunos medios tradicionales sí están innovando y se adaptando, pero los que no lo hacen van a morir. Esperando el meteorito como el dinosaurio, que le caiga encima. Mira, la verdad que me gustó mucho la entrevista a Enrique. No sabía que era podcast de Mafia Gay, lo estoy ya escuchando, la verdad que está bien paja. Sí. Y es totalmente open mind, ¿no? Tengo muchos amigos que están en la comunidad LGTB, que son comunicadores, que están tratando de abrir también trocha al respecto. Y lo que me pareció simpático es que justamente tocar esos temas desde el punto de vista creativo en el momento de plantear los temas, ¿no? Lo que te comentaba, por ejemplo, del tema de las mujeres economistas que no aparecen. Por ejemplo, hablar sobre desempleo. El desempleo es un tema que esta semana está en el Perú, se habla en general, ¿no? Y cómo está afectado esto a la comunidad LGTB, se les ha complicado más a la comunidad trans, han podido acceder a mayor empleo. Esa data no la tenemos ni quien la analice, ¿no? Y diga, ojo, esto no hay, ¿no? Y creo que esto es súper importante para que los medios crezcan, ¿no? Y la verdad que como han podido enviar amigos que no borramos de glossario, me falta un montón. Me falta hablar de la favela, me falta hablar de las tradicionales. Está riquísima la encuesta, riquísima. Muchísimas gracias, Amanda, muchísimas gracias. Amigo Navarro, creo que me iría a otra entrevista, ¿no? Para hablar un poquito. Sí, puede ser, cuando quieras. Igual pueden ver todo el ebook en español en nuestra página web, sherlockholmes.com. Y bueno, podemos agendar otro día y hablamos de cómo se sienten en las favelas en Brasil y de todas las otras comunidades que hablamos en el estudio. Es impresionante. Pero sí fue un pequeño resumen de lo que pasamos. Es el otro lado, ¿no? Y es súper interesante introducirse en cómo las personas se logran comunicar, porque así creo que nos podemos entender. Amigo, con Borrado se nos voló el tiempo. Mil gracias, Amanda. Cuídense, usen mascarilla, mantengan distancia social.
Si no quieren que su negocio cierre, mantenga su distancia social. Viene la maldita variante Delta. Por amor de Dios. ¿Quieres tu negocio? Mantén distancia social, mascarilla, lávate la mano. Si no, todos fritos. Mil gracias, Amanda. Nos vemos. Bye, bye. Chao, gracias.